Cuenta con 11 diplomados en materias de Derecho Constitucional, Amparo, Derecho Penal y Procesal Penal, Argumentación Jurídica, Ética y Formación Judicial y Multiculturalidad. Ha tomado diversos cursos de actualización en distintas materias impartidos por la Suprema Corte y por el Consejo de la Judicatura Federal. Está certificado como docente en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México y por el Instituto de la Judicatura Federal. Ha sido docente a nivel licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones, entre ellas en la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Estado de México y la Escuela Judicial del Estado de México. Es coautor de obras en materias familiar y de amparo, así como autor de artículos en revistas jurídicas abordando temas en derecho constitucional, penal, argumentación jurídica, criminología y bioética. En julio de 2015 fue distinguido con la venera abogado Isidro Favela Alfaro. Fue abogado litigante durante 4 años. En el Poder Judicial Federal inició su carrera judicial en 1989 y se desempeñó como actuario, secretario de juzgado, secretario de tribunal y en vía de examen de oposición se le designó como juez de distrito iniciando funciones en marzo de 1997. También por examen de oposición se le designó magistrado de circuito, iniciando funciones como tal en septiembre de 1999. Actualmente es integrante del segundo tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito, con residencia en Toluca, Estado de México. Es un honor para mí darle la más cordial bienvenida y me es muy grato poder presentar a ustedes al magistrado Juan Carlos Ortega Castro con la conferencia Impartición de Justicia con Perspectiva de Género, con el objetivo de intercambiar conocimientos, experiencias, aportes y comentarios sobre este tema de palpitante actualidad y singular importancia. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al magistrado. A todos ustedes, agradezco la presentación de la doctora Marilena Pons, agradezco mucho a esta mi casa que tenga una vez más también pues invitarme a compartir con ustedes un espacio de reflexión. Voy a empezar con 2 dichos. Los que ya me conocen saben que soy un ponente un poco heterodoxo. Entonces, el primer dicho es: si no se entiende, no vende. Eso lo dijo un teórico español muy prestigiado, cuyo nombre me reservo. Y otro lo dijo un buen amigo mío, el magistrado don Enrique Pérez González: si no se entiende, no sirve. Entonces, sobre estos 2 ejes vamos a platicar esta tarde. ¿Por qué? Porque juzgar con perspectiva de género nos lleva a un lenguaje ininteligible, incomprensible, que se escucha muy bonito, pero que no entiendes prácticamente nada de lo que te están diciendo. Entonces, mi misión y mi objetivo es tratar de hacer entendible, sobre todo a un nivel práctico, para todos los que pues estudiamos, hacemos del derecho nuestro modus vivendi. Somos operadores jurídicos, académicos, ministerios públicos, notarios, en la judicatura. Finalmente tenemos un contacto con el derecho y la idea es de que esta perspectiva de género, pues hacerlo un instrumento pues que sea realmente operativo, que sea realmente eficaz para lo que estamos haciendo. No vamos a olvidar varias cosas, insisto, en esta tarde mi propósito es sensibilizar sobre el problema que entraña la perspectiva de género y también dejar en claro varias cosas. En primer lugar, no se trata aquí, y tenemos que tener mucho cuidado, esto como todo en la vida es equilibrio. La perspectiva de género evidentemente tiende a objetivos muy concretos. ¿Cuáles objetivos? Bueno, evitar una desigualdad, que la ley maneja como discriminación, es decir, afectar a una persona que no tiene los elementos
de carácter personal, de carácter económico, de carácter cultural, de carácter social, para poder defender sus derechos adecuadamente. Entonces, esto va a comprender nociones como lo que es el acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, paridad de armas, igualdad en trato procesal, neutralidad de la norma, la situación de la diferencia entre lo que es la discriminación estructural, lo que es la discriminación por directa o por objeto, la discriminación indirecta o por resultado, la situación de sobre todo cuáles son los consejos que da la Suprema Corte. Hay dos protocolos muy interesantes para juzgar con perspectiva de género que vamos a comentar. Uno es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un mamotreto de casi 200 páginas, que, bueno, hay que leerlo para poder dar la conferencia, ¿verdad? Pero de las 200 páginas rescatamos como 20, todo lo demás pues es información que vale la pena tenerla, pero son 20 hojitas las que se sacan. Y hay otro protocolo que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México en coordinación con la UNESCO y con la ONU Mujeres. Entonces es otro protocolo, que son 80 paginitas, que también lo vamos a comentar y que también nos aporta algunos elementos. Pero quiero dejar bien en claro que tenemos que cuidar esto que llamamos equilibrio, esto que llamamos equidad, esto que llamamos no irnos en aras de desproteger a otros sujetos, porque esto incurrimos en lo que se llama discriminación inversa. Por proteger a la mujer desprotegemos al varón, por proteger a los niños desprotegemos a los padres. Entonces se trata de guardar un equilibrio, y también la equidad de género, la perspectiva de género no solamente protege mujeres, o sea, la idea de la perspectiva de género es proteger a grupos vulnerables, lo que se llaman categorías sospechosas. Por ejemplo, vamos a ir puntualizando qué entendemos por toda esta parafernalia de definiciones, de conceptos, que, insisto, voy a comenzar por leer un par de tesis, para que se den cuenta por qué digo que el problema está en que si no se entiende, no vende. La terminología que se usa es una terminología confusa, con un lenguaje muy rebuscado, y que efectivamente desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de construcción teórica, es irreprochable, están bien hechas, pero aquí no se trata de que esté bien hecho, se trata de que si no se entiende no sirve. Si no tiene una claridad del concepto, ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo hago en el día a día? Yo tengo un asunto concreto, tengo un problema de una mujer que fue internada en un centro de reclusión porque la encontraron con droga y la mujer está embarazada. Es un problema. O tengo un problema de guardia y custodia entre una pareja y donde los dos han hecho un campo de batalla terrible, donde ella se acuesta con otros hombres y el señor se acuesta con otras mujeres, y además los dos son alcohólicos y drogadictos, y tenemos 4 niños en medio. Eso es el día a día. Entonces, los conceptos, obviamente, claro, deben, y las tesis y las ideas de perspectiva de género y de paridad procesal y de igualdad en el trato están bien, pero debemos de hacerlas que sean operativas para el día a día. Esa es la idea de la plática. Y además también no quiero ser también de ninguna manera traicionar la confianza de ustedes. Hay dos elementos que me he basado en la exposición. Uno es muy conocido, es el fascículo 9 de una serie, una colección que se llama Sobre la protección constitucional de los derechos humanos, que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos con motivo de su 25 aniversario. La autora es Diana Lara Espinosa, y se llama El reconocimiento constitucional
del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en Latinoamérica. Esta es una de mis fuentes. La otra fuente básica es el cuaderno de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género, y está hecho en una mancuerna del CIDE con el Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, eso básicamente, hay mucho más, pero básicamente son los dos instrumentos básicos. Bueno, decía yo que voy a comenzar por leer un par de tesis, para que más o menos nos vayamos ubicando de qué estamos hablando. La primera tesis que voy a comentar es una tesis publicada por la Primera Sala en 2014, la tesis 385/2014, de la 10ª época, con número de registro 2007923, y dice: igualdad y no discriminación, funciones y consecuencias en el uso del principio de razonabilidad. La razonabilidad, como principio aplicado al derecho, funge como herramienta A, interpretativa, directiva o pragmática, en cuanto orienta la actividad de los creadores de las normas. B, integradora, en tanto proporciona criterios para la resolución de lagunas jurídicas. C, limitativa, ya que demarca el ejercicio de determinadas facultades. D, fundamentadora del ordenamiento, en cuanto legitima o reconoce la validez de otras fuentes del derecho. Y E, sistematizadora del orden jurídico. Además, dicho principio exige una relación lógica y proporcional entre los fines y los medios de una medida, por la cual puedan otorgársele legitimidad. Así, de dicha relación derivan las siguientes consecuencias. 1. La razonabilidad reestructura la base de una serie de criterios de análisis que integran todos los juicios necesarios para comprender la validez de una medida. 2. Opera como pauta sustancial de validez y legitimidad en la creación normativa, en su aplicación e interpretación, y para esto los juzgadores que tienen esa potestad deben analizar la norma de modo que ésta guarde una relación razonable entre los medios y los fines legítimos o constitucionales. Además, para que la norma sea válida es necesario que esté de acuerdo con las finalidades constitucionales o de derechos humanos y con sus principios. En este sentido, un completo control de razonabilidad debe incluir el examen acerca de la afectación a los derechos fundamentales y su contenido esencial. Y 3. Busca trascender la idea de que el control de razonabilidad es una mera ponderación o análisis de proporcionalidad entre principios, ya que si bien esta puede ser propuesta plausible para la razonabilidad en la interpretación en cuanto a control material de constitucionalidad y derechos humanos, se trata más bien de una herramienta que pretende examinar la relación entre los medios y fines mediatos o inmediatos de una medida, que debe ser proporcionada, pero no se limita únicamente a esto. Además, debe analizarse la legitimidad de la finalidad, pues no cualquier finalidad propuesta es compatible con la esencia y los fines de los derechos humanos de fuente nacional e internacional y el logro de sus objetivos. Luego, para un análisis acabado, resulta imprescindible examinar si el medio afecta, limite, restringe o altera el contenido esencial de otros derechos fundamentales, de acuerdo con la finalidad de máxima eficacia de la Constitución, y lograr la armonización de los derechos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que supone a entender que los derechos están en conflicto. En ningún caso puede postergarse un derecho, ya que quien tiene derecho merece protección. ¿Entendieron algo? Lo más interesante es que todo el texto de la tesis nada tiene que ver con lo que tiene de rubro. Igualdad y no discriminación, funciones y consecuencias en el uso del principio de razonabilidad. ¿Todo esto qué significa? Lo vamos a explicar más adelante cuando haga yo referencia a cuáles han sido los criterios de la Corte en cuanto a igualdad y no discriminación, su concepto formal de igualdad, qué significa ese tratar igual a los iguales, desigual a los desiguales, la neutralidad de la norma, que significa, y adelanto, que la norma no debe de hacer distinciones. Una norma no puede distinguir, tendrán seguridad social las concubinas. Ajá, ¿y los concubinos? ¿Por qué no? Porque son concubinos. Y pues no es lo mismo una concubina que un concubino. Hacen lo mismo, ¿no? Digo, acompañan,
quieren, no están casados, a lo mejor hasta tienen hijos contigo. ¿Cuál es la diferencia? Digo, aparte de la diferencia de sexo, que vamos a ver, una cosa es sexo y otra es género, pero todo se genera o se produce precisamente, y lo vamos a ver, por estas situaciones de estereotipos y por los roles de género. Y vamos a ver precisamente, a tratar de descubrir precisamente en qué trata o de qué habla la tesis. La tesis no es complicada en sí. O sea, aquí lo que habla es de que cuando estamos ante situaciones de igualdad, un problema de que si hay o no igualdad, si hay o no discriminación, pues que tenemos que aplicar un principio de razonabilidad. ¿Y qué es esta razonabilidad? Pues que razonablemente, primero que todo, pues tenemos que atender a los fines constitucionalmente válidos. Tenemos que atender a la cuestión de idoneidad, a la cuestión de proporcionalidad en la medida y a la cuestión de qué tanto afecta a otros derechos la norma y si estos derechos, la afectación de estos derechos vale la pena para poder continuar con la aplicación de la norma. Es lo que dice esta tesis. Pero bueno, eso da más para, la idea es de sensibilizarlos de qué es lo que estamos hablando. La otra, que es la más importante, esa la vamos a analizar al final. Discriminación por objeto, esta es más corta, discriminación por objeto y por resultado, su diferencia. El parámetro de regularidad constitucional, hay que explicar qué es eso, del derecho a la igualdad y a la no discriminación, reconoce que esta última ocurre no solo cuando las normas y prácticas invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación, categoría sospechosa. Esta invocación evidente como causa motivadora de la distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta corresponde con la idea de discriminación por objeto o discriminación directa. No obstante, la discriminación por resultado o indirecta puede ocurrir cuando las normas y prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido o aplicación constituye un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de desventaja histórica, justo en razón de esa desventaja, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. Así, la discriminación no solo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo en situación de vulnerabilidad, sino también cuando los efectos de su aplicación les genera un daño de discriminación. Esto significa que una ley que en principio parezca neutra podría tener efectos discriminatorios para cierto grupo de personas. La determinación de la discriminación por resultado requiere de un estudio sobre la existencia de la discriminación estructural, que también hay que explicar qué es discriminación estructural y de cómo ésta sustenta la producción e interpretación normativa. Bueno, esta tesis que también la lees y se oye muy bonita porque pues si no se entiende si vende. O sea, el chiste es eso, mientras menos comprensible sea, pues más docta parece. Sin embargo, el ejemplo es muy claro en discriminación por objeto y discriminación por resultado o indirecta. Me adelanto para que no se queden cabos sueltos, ahorita lo van a entender todo cuando ya terminemos de explicar los conceptos básicos, pero bueno, la discriminación por objeto o directa es cuando una ley, como por ejemplo en el caso de los concubinos, hace la distinción, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice los menores de 14 años o los menores de 7 años o los menores de 10 años, depende de la legislación, deben de quedarse con la madre. Eso es evidente, o sea, ¿pero por qué? Pues porque es la madre. Sí, pero ¿por qué? Porque es mujer y la mujer tradicional y culturalmente es la que se dedica al cuidado de los hijos y un hijo va a estar mejor con la mamá que con el papá. Bueno, pero ese es un estereotipo, eso es un cliché, eso es una idea. Toda la idea, insisto, que atiende a la perspectiva de género es de que no todos los casos son iguales, de que no podemos dar jamás por sentado nada, cada caso concreto va a ser diferente. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, en qué consiste precisamente el establecer esa diferencia. La Corte cómo ha establecido
que la diferencia se debe de dar, pero en el caso concreto, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las situaciones. Pero no podemos decir que un hijo va a estar mejor con el madre o con el padre, no, es que no podemos dar esa fórmula. Eso es lo que tenemos que evitar. Lo que tenemos que partir de la base es de que en un caso concreto hay que analizar cómo está el menor, cuántos menores son, cómo está la mamá, cómo está el papá, cómo está su entorno social, cómo están psicológicamente, cómo están las relaciones establecidas entre ellos, y ver dónde van a estar mejor en ese caso concreto. Jaimito y Luisita, ¿cómo van a estar en ese caso concreto? Sin partir de recetas, sin partir de clichés ni de estas fórmulas. Entonces, cuando la ley dice, por ejemplo, los menores deben de estar necesariamente con la madre, la ley en esa medida es discriminatoria. Esa ley no tiene perspectiva de género. Esa es discriminación directa. La discriminación indirecta es cuando la norma, por ejemplo, una norma procesal que diga, pues el actor tiene que probar su acción y el demandado sus excepciones. Pues ahí no se ve que haya nada aparentemente pues discriminatorio, pues no, la norma no lo es. Pero a la hora de aplicarla a una madre que es abandonada por el padre, que el padre trabajaba y la madre se queda sin trabajo con 4 chamaquitos y que no tiene a dónde irse a vivir y que se va a meter en la casa de la vecina o en la casa de alguna amiga o en algún lugar donde, por ejemplo, lava los trastes para que le dejen de estar en un cuartucho. Cuando estamos en una situación así, en donde no tiene dinero, en donde no tiene instrucción, en donde no tiene posibilidades de defensa, sí estamos entonces aplicando perspectiva de género, realmente ella tiene la posibilidad de hacer valer su acción y defender y probar sus excepciones. No la tiene, no la tiene. Entonces esa es discriminación indirecta, esa es por resultado. O sea, la norma es neutra, sí, la norma no hace distinciones, no otorga beneficios debidos a una de las partes en detrimento de la otra, no. Pero la aplicación material de la norma le da en la torre a la mujer que no tiene las condiciones, o al discapacitado, o al migrante, o al indígena, ¿sí? O al homosexual o a la lesbiana. Grupos vulnerables, categorías sospechosas. Vamos a volver a hablar de categorías sospechosas, pero eso es discriminación indirecta por resultado. Bien, ahora sí, una vez hecho esto, vamos rápidamente a darnos el entorno de lo que necesitamos saber para entender estas tesis. Bueno, rápidamente una sensibilización así rapidísima, ¿no? En el mundo el 70% de las mujeres ha padecido por lo menos una experiencia de violencia física o sexual, y 140 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a mutilación genital y sufren sus consecuencias. Esto lo encuentran Googleen, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, más fácil, ONU Mujeres. Según determinó la Organización Mundial de Salud, en 2013 35% de las mujeres en el mundo habían sufrido violencia física o sexual en sus relaciones de pareja, porcentaje que aumenta a 70% en algunos estudios nacionales, siendo en esos vínculos en los que se comete el 38% de los homicidios de mujeres. Esto lo encontramos en la Organización Mundial de la Salud, en un estudio que se llama Global and Regional Estimates of Violence Against Women. La Organización Mundial del Trabajo informa que el 83% de las personas trabajadoras del hogar, que le llaman en el estudio empleadas o labores o trabajadoras domésticas, son mujeres, las cuales se encuentran entre los grupos en situaciones de vulnerabilidad más afectados al enfrentar violaciones a derechos laborales y a derechos humanos, que van desde condiciones de trabajo deplorables y desigualdad salarial hasta violencia sexual. Esto lo encontramos en un estudio de la Organización Mundial del Trabajo que se llama Trabajo Doméstico, nota de información 4, trabajadores domésticos, estimaciones a nivel mundial y regional.
Otro dato que nos da Grant Thornton es que en 2013 solo el 24% de las personas que ocupaban puestos de alta dirección en el mundo eran mujeres. La proporción de empresas que contaban con una mujer consejera delegada era del 14% y solo 19% de las personas que integraban los consejos de administración de las empresas a nivel mundial eran mujeres. Para enero de 2014, a nivel de altos mandos políticos, en todo el mundo eran mujeres solo 24 titulares de jefaturas de Estado de casi 200 países, que son reconocidos por la ONU. Solo 24 eran mujeres. El 21.8% de representantes en órganos legislativos y el 17% de titulares de ministerios de gobierno, secretarías de Estado, en su mayoría a cargo de los sectores sociales como la familia y la educación, relegando su posible participación en espacios financieros, de negociación política, salud o seguridad. Esto lo encontramos en un estudio de ONU Mujeres que se llama La Plataforma de Acción de Beijing, cumple 20 años. También ya en México, hablando de México, hubo una encuesta nacional sobre discriminación que se llama ENADIS en 2010 y nos dice que a nivel de percepción el 98.4% de la población, 98.4%, piensa que las mujeres mexicanas sufren violencia física. Este 98.4% suma los siguientes valores: los que dicen que les pegan mucho, los que dicen que les pegan más o menos, y los que dicen que les pegan poquito. Pero golpe es golpe. Entonces, la percepción es de que prácticamente la percepción es de que toda mujer mexicana prácticamente es golpeada. Y golpes hablamos, obviamente, no solamente de violencia física, sino hablamos también de violencia moral, gritos, también maltratos, insultos, etcétera, ¿no? De cualquier tipo. Bien, el Consejo Nacional, también en la misma fuente, que es Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, que editó la CONAPRED, se informa que a nivel nacional, frente a un 78.4% que sabe que las mujeres no deben ser agredidas físicamente, 5.4% piensa que las mujeres no deben ser agredidas físicamente, 5.4% piensa que se justifica golpear a una mujer por infidelidad, 0.8% por desobedecer a su esposo o a sus padres, 0.8% cuando se lo busca o lo provoca o algún motivo, 0.7% cuando comete un error o hace algo mal, 7.6% no lo sabe y 3.2% no contestó. Bueno, ahora, esto es a nivel de percepciones. Ahora, ya en realidad, ya cifras duras, según estadísticas del Instituto Nacional de las Mujeres, que lo encontramos en la página http estadísticaymujeres.gov.mx. Según estadísticas de este instituto, en 2011, 43.1% de las mujeres mexicanas fueron humilladas, menospreciadas, encerradas, vigiladas, amenazadas o expulsadas de sus hogares. 24.5% recibió reclamos de su pareja por la forma de gastar el dinero, prohibiciones para trabajar o estudiar o despojo de sus propiedades. En un 14% su pareja la golpeó, amarró, pateó, agredió con un arma o intentó ahorcar o asfixiar. Y el 7.3% se le obligó a tener relaciones sexuales con sus parejas contra su voluntad o a realizar actos sexuales no deseados. La misma fuente, las mismas estadísticas del Instituto Nacional de las Mujeres, refiere que solo de todo este universo de mujeres golpeadas, solo el 13.6% de las mujeres que vivieron violencia en una relación recurrieron a una autoridad. De ellas, de ese 13% que fueron, 32.6% fueron a una agencia del Ministerio Público, 32% al DIF, ya sea nacional o local, 20% a la policía, 15.4% al ayuntamiento municipal o delegación de la Ciudad de México y 9% a un instituto de la mujer.
¿Por qué doy estas cifras? Porque estas cifras, que son números, yo busqué si había algo más reciente, pero todo se refiere a 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. No hay, de 2014 para acá no hay estadísticas, las cierran en 2014. Bueno, estas cifras son muestra palpable de que pues, hay una desigualdad real, una desigualdad absolutamente material entre la mujer y el hombre. ¿Por qué? Porque se dificulta a las mujeres el ejercicio de sus derechos, su derecho a la salud física y emocional, y sobre todo el acceso a los espacios para la toma de decisiones. También muestran que la violencia es vivida como un hecho cotidiano, repetido y habitual, que se acepta normalmente, no solamente por las víctimas, los victimarios, por la sociedad, por la familia, por la comunidad. Bueno, que llegó una compañera con el ojo morado, con los labios rotos, pues qué pena, ¿no? No pasarán de los comentarios entre las compañeras, pobrecita, no pasa de ahí, pero lo vemos normal. Lo vemos sin que nadie diga, ni hagamos ni digamos nada. Es normal, inclusive la víctima lo entiende. Bueno, es que estaba enojado, es que yo me lo busqué, es que yo lo provoqué, es que venía de malas, es que tuvo un mal día. Y él también, es que me provocó, es que pues cómo se le ocurre darme los fideos fríos. Entonces, esto es una institucionalización de la violencia. Es algo normal, es algo que lo vemos ya como cotidiano, y solamente condenamos cuando es excesivo. ¿Y cuándo es excesivo? Cuando la mató. Solamente es cuando, se pasó, ¿no? Bueno, entonces, en pleno siglo XXI es un hecho la desigualdad. Y no hablo solo de mujeres, hablo de grupos vulnerables. Hablo de discapacitados, hablo de gays, hablo de minorías étnicas, hablo de minorías religiosas, hablo de personas por sus preferencias, por sus orientaciones, que están en esta situación de vulnerabilidad, y pero en especial desigualdad por motivos de sexo. Entonces, esto nos obliga precisamente a tomar a los operadores jurídicos medidas, a tomar acciones para lograr que esto pues, se revierta o cuando menos se minimice. Para esto necesitamos tener ciertos conceptos terminológicos muy claros. Primero, ¿qué es sexo? Sexo se refiere al conjunto de características biológicas que definen al espectro de los seres humanos como hembras y machos, y los conforman por lo anatómico y lo fisiológico, es decir, por los órganos genitales y las particularidades endócrinas, genitales y hormonas. El gran problema de las mujeres, las hormonas, que constituyen las únicas diferencias entre los hombres y las mujeres. Esta definición es una definición legal. Esa la encontramos en el artículo 3 de una norma mexicana, que es la NMX R025 SCFI 2009, que establece los requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Esta definición, ¿qué define un hombre y una mujer? Genitales y hormonas, ¿sí? Desde el aspecto anatómico y desde el aspecto fisiológico. ¿De acuerdo? Género. ¿Qué es el género? El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. Esta es una definición de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es el género? El género es un conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales y políticas que se construyen histórica y culturalmente con base en las diferencias sexuales, y precisamente porque son construcciones socioculturales
y por tanto aprendidas, son susceptibles de modificarse. El género es una construcción cultural basada en las diferencias sexuales, que asigna una falsa correspondencia de cada sexo con determinadas conductas y formas de ser, que se imponen socialmente, no por determinación biológica. Estas asignaciones culturales, y subrayo, culturales, construyen los conceptos de lo que es lo femenino y lo masculino, que imponen patrones de comportamiento, funciones, oportunidades, valoraciones y relaciones entre los hombres y las mujeres. ¿Qué significa esto? Que nacemos con sexo, pero no con género. O sea, naces y pues niño o niña, pero ¿qué género tiene? Eso no lo tiene, no nacen con el género. Es decir, tienen sus particularidades endocrinas y fisiológicas de hombres y mujeres, pero no tienen cualidades femeninas o masculinas cuando nacen. Tú no sabes si el niño va a ser machino o va a ser gay, o va a ser transexual, transgénero, va a ser queer, no lo sabes. La niña va a ser niña, le van a gustar los niños, o va a ser, o le van a gustar las niñas, o va a ser transgénero o travesti, no lo sabemos, porque eso, el sexo es esa diferencia cromosómica, pero el género no. Entonces, el género se asigna desde que se conoce el sexo biológico, o para mayor precisión, la apariencia genital externa, imponiendo ciertas características y exigencias de comportamiento incluso antes del nacimiento, como si fuese una determinación que deriva de las diferencias endócrinas sin serlo. Entonces, durante todo el proceso de interacción social que vinculamos a las personas con determinadas actitudes o formas de ser apropiadas conforme a su sexo, que en realidad son la definición y expectativas sociales de lo femenino y lo masculino en cada cultura, comunidad y época asignadas, sin considerar los procesos individuales de autodefinición independientes del sexo y de la orientación sexual y transmitidas de generación en generación hasta que se consideran naturales e incuestionables. A ver, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, para que además se despierten y se tienen. A ver, vamos a suponer, es una pregunta muy sencilla. Cada uno de ustedes visualícense que su pareja, si son hombres, o ustedes, si son mujeres, van a tener un bebé. O sea, la pareja de nosotros, o ustedes como mujeres, van a tener un bebé. ¿Ok? Bueno, entonces hay un baby shower. Y en el baby shower, pues por una mala amiga que esparció la noticia equivocada, resulta que todos los regalos son para niña. Las cobijas son rosas, los mameluquitos son rosas, los vestiditos, broquelitos, todo es para niña. Pero ustedes van a tener niño. Una pregunta, y es directa. Alcen la mano los que les pondrían la ropa rosa al niño. La ropa rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 personas de aproximadamente 50. Eso es la asignación de género. Los niños usan azul, las niñas usan rosa. Cuando vemos a un caballero con una camisa rosa, hay que ver también qué rosa es. Generalmente son rosas pálidas. O sea, mira, por ahí hay otro también más o menos que la rosita. Pero el problema, y si vemos azules, por ejemplo, azules, hay más azules y blancas, grises, que rosas, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí vemos esta situación, esta es la expectativa que tiene la sociedad de lo que debe ser un hombre, ¿no?
O sea, un hombre debe de tener ciertas características físicas, tener ciertas características emocionales, mentales. El hombre es fuerte, el hombre no llora, el hombre es el proveedor, la mujer debe ser delicada, dulce. Cuando tenemos una mujer, por ejemplo, en paz descanse, como Soraya, la levantadora de pesas, pues la ves mal. Esto no es una mujer. ¿Por qué? Porque eso es género. El género es el comportamiento, la forma de ser, la forma de verte que debes de tener para que seas un hombre o seas una mujer. Si tú te alejas de ese patrón, entonces ya dejas de ser o mujer o hombre. Ya no te ves como una mujer, ya no te ves como un hombre. Yo tengo un par de amigos que tienen una forma de hablar muy peculiar. Hablan como si fueran gay. O sea, ay, Juan Carlos, pero ¿cómo estás? Qué gusto. Ay, lo sabes. Oye, pero te ves igualito, Sergio. Ay, significas. Eso me siento en mis patas de gallo. No sé cómo tengo patas de gallo. No. Y me consta que Sergio Villar Fami tiene todo menos ser gay. Un solterón empedernido que es un auténtico playboy viviente. No es gay, pero habla como gay. Tengo otro amigo que no digo que es magistrado, que también habla así. Pero me consta, va en el tercer matrimonio y 2, 3, 5 hijos. Ese de gay no tiene nada, ni de güey ni de gay, pero da la apariencia. Y ahí es donde te cuestionas, donde empiezan los problemas. Bueno, esto nos lleva a identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Bueno, la identidad de género define el grado en que cada persona se identifica como masculina, como femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno construido a través del tiempo que permite a los individuos organizar su autoconcepto y comportarse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. La identidad de género determina la forma en que las personas experimentan su género y contribuye al sentido de identidad, singularidad y pertenencia. Es decir, las personas pueden identificarse con un género o con otro, una combinación de ambos, un género neutro, con independencia de su sexo biológico, de su orientación sexual e incluso del conocimiento sobre la diferencia anatómica de los sexos. Y esto, bueno, ahorita paso a los estereotipos de género. Esto tiene que ver, la identidad de género, insisto, es una definición gratuita. Por eso, en documentos internacionales, para asignar el género hay tres factores, que nada tienen que ver con cromosomas, ni con genitales, ni con apariencia sexual externa, nada. ¿Cuáles son los tres parámetros para asignar género? Primero, ¿cómo te educaron? ¿En qué rol te educaron? 1. 2. ¿Cómo la sociedad te ve? ¿Qué rol, qué papel desempeñas en la sociedad? Y 3. ¿Cómo te sientes tú? Esos tres factores son los que te asignan el género. ¿Cómo te educaron? ¿Cómo te desarrollas en la sociedad? ¿Y cómo te sientes tú? Y eso define el género que tienes. Por eso, ¿se acuerdan que antes era LGBTI? Ahora es LGBTTIQ. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis, intersexuales y queers. ¿Qué es queers? Lesbianas no tengo que decir mucho, ¿verdad? Lesbianas y gays, bueno, pues lesbianas, mujeres que les gustan mujeres, gays, hombres que les gustan hombres. Bien. Bisexuales, el hombre que le gusta mujer y hombre. Mujer que le gusta mujer y hombre. Bien. Los transexuales, los que se operan
Los transgénero, los que cambian de género, no necesariamente de sexo, sino de género. Por ejemplo, un transgénero es el que era gay y se vuelve hetero, ¿sí? O el que era hetero y se vuelve gay. Ese es un transgénero, no transexual. El transexual es el que se opera, el que se hace la operación jarocha. Ese es un transexual, ¿sí? Transgénero no, transgénero, cambio de género, de mi rol, ¿sí? Los travestis pues, son mujeres que se visten de hombres, hombres que se visten de mujeres, sin que esto signifique que sean lesbianas o que sean gays, nada más que se visten de una forma distinta, ¿sí? Bueno, después vienen ya los intersexuales. Los intersexuales son los que cambian su sexualidad. Hoy soy gay, al rato soy lesbiano, al rato soy bisexual, intersexual. Cambio de mis preferencias sexuales, cambio de mi orientación sexual. Y los queers, esto es lo más chistoso del queer. El queer es el nombre que se le da a los sin nombre. El queer es el que rehúsa ser estereotipado o calificado. A mí no me digas que soy gay o que soy bisexual o que soy intersexual. No, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Eso es un queer. El que se niega a ser etiquetado. O sea, por ejemplo, y vamos a dar ejemplos, ¿no? Hay personas que, pues, que ni pichan ni cachan ni dejan eso. O sea, y que la gente hace quinielas. ¿Es gay? ¿No es gay? Y hay gente que sencillamente, y a veces, yo creo que cuesta mucho trabajo entenderlo, pero hay gente que no le interesa el sexo. Simplemente. No importa. Por razones variadas. Conozco a alguien, por ejemplo, que es así, totalmente asexuado. ¿Por qué? Porque falleció una persona a la que amaba cuando eran jóvenes y cerró la cortina. Simplemente ya apagué chimenea de corazón y no se vuelve a encender. Hay, por ejemplo, hay personas que son así porque tienen deficiencias físicas. Entonces, pues estoy muy gordo, o tengo no tengo una mano, o no escucho bien, o soy ciego. Y entonces, pues, también, ¿qué no me va a querer así? Y bajo la cortina. ¿Sí me explico? Puede ser de distintas causas, pero es gente que no podemos calificar. Eso es un queer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esa es, hoy, hasta ahí nos quedamos. Es LGBTTIQ. ¿Sale? Okay. Bueno, eso es. Y no nos lleva a los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Otra vez, los clichés, las ideas preconcebidas, los prejuicios. Los machos juegan con un balón. Si un niño juega con una muñeca, mala seña. Si la niña está pegándole al balón o trae una pistola en la mano y una daga en la otra, la reina del sur ahí, en potencia, el día de mañana, seguramente, ¿no? Entonces, los estereotipos de género son modelos, imágenes, ideas preconcebidas sobre cómo son y cómo deben comportarse y pensar las mujeres y los hombres y las mujeres, que generan ideales de lo masculino y lo femenino exigidos por la comunidad, con independencia de las expectativas de desarrollo personal individualmente elegidas. Ustedes, seguramente muchos de ustedes o todos, vieron una película con Asta, obra de teatro en la Ciudad de México, que se llama Billy Elliot, que trata precisamente de un niño pues, que no era gay. No, simplemente el niño le gustaba bailar. Y en el seno de una familia terrible y absolutamente machista. El padre y el hermano mineros, además en una crisis terrible de la industria minera en aquel momento. Entonces, creo que fue en el país de Gales, me parece que fue ambientado ahí. Entonces, la situación está, esto es un estereotipo, ¿no? Pues un niño no baila.
¿Por qué no? Si eso es lo que me gusta, si eso es lo que, ese es mi proyecto personal. Ah, no, pero es que si tú bailas, pues esto nada más lo hacen los gays. Es que a mí me gusta cortar el pelo. No. O sea, ya, te vas a hacer como Alfredo Palacios. Entonces, esos son los estereotipos. Eso es precisamente esos modelos preconcebidos. Ustedes recuerdan a Kant, el mundo del ser y del deber ser. Entonces, el mundo del deber ser, pues aplica a eso, es un estereotipo. ¿Cómo debe ser un hombre? ¿Cómo debe vestirse un hombre? ¿Cómo debe caminar un hombre? ¿Cómo debe de comportarse? Y así hacemos los estereotipos. Por eso cuando la gente va a mi oficina, pues se queda. ¿Sí es su oficina? Sí es mi oficina. Pero tiene hombre araña por todos lados. ¿Sí? Tiene pinochos. Tiene ángeles. ¿Son aves? ¿Juguetes? Esto parece un museo o una tienda de juguetes. Sí. ¿Y quién dijo que no puedo tener así en mi oficina? Es que los magistrados tienen libros. También tienen un chingo de libros. No, pero es que tienen solamente libros, no tienen juguetes. ¿Quién dijo que no puedo tener juguetes? ¿Quién dijo que no puedo tener juguetes? Una vez un visitador me dijo: oiga, señor magistrado, me llama mucho la atención el hecho de que, pues usted es un magistrado y tiene juguetes aquí. Mire, señor visitador, hay dos situaciones importantes. Primero, a mí me gusta tener juguetes. Y la segunda, la gente cuando entra aquí dice: si este hombre tiene juguetes, me va a escuchar. Es de confiar el tipo que está ahí sentado. Si tiene el valor de poner juguetes, tiene el valor de resolver un asunto como venga. Y los niños que a veces vienen, pues son encantados, están encantados. Y sí los dejo que jueguen con mis juguetes, ¿sí? Absolutamente. Entonces, a lo que voy es que los estereotipos nos dan esos condicionamientos. Y esto nos lleva a roles de género. ¿Qué son los roles de género? Funciones, papeles socioculturalmente asignados a mujeres y hombres para cumplir con esa expectativa de lo que es la masculinidad y lo que es la femineidad, incluyendo deberes, aprobaciones, prohibiciones sobre el comportamiento social apropiado para cada sexo, como si le fueran exclusivos, preponderantes o naturales. ¿Sí? Una ingeniera en mecánica de suelos. ¿Qué es una ingeniera en mecánica de suelos? Es vieja. No, si está jovencita, mira. No, o sea, no. ¿O qué hace un hombre, por ejemplo, aquí? Fíjense los roles, ¿no? Aquí hacen carne asada. ¿Quiénes hacen la carne asada aquí? Pues las señoras. Bueno, ya las que he ido, las señoras. Sin embargo, en gran parte de todo lo que es Zacatecas para arriba, las señoras no tocan la carne asada ni por equivocación. Es una herejía. Eso va contra un dogma de fe. Eso no. Yo creo que ahí mismo hacen un exorcismo o algo así. La carne asada la hace única y exclusivamente los hombres. Y nada más, pero son los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, un hombre que cocina. Entonces, los roles son esas asignaciones culturales de lo que deben de ser las mujeres. Bien, para ya brincarnos rapidísimo, vamos ahora sí. ¿Qué opina la Suprema Corte sobre estos conceptos? Bueno, la Suprema Corte nos dice que la igualdad tiene una doble acepción, como principio y como derecho. Como principio, la igualdad, la Suprema Corte nos dice que es un enfoque interpretativo de todo el sistema jurídico, en especial de los demás derechos fundamentales.
siendo que todas las personas tienen los mismos derechos y deben tener el mismo acceso a todos. Si ustedes ven todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a encontrar que todas, el 100% de las sentencias, todas las sentencias, se refieren siempre a violación del 1.1 en relación con todos los demás que quieras. El 2, el 3, el 4, el 5, el 8, el 9, el 11, el que quieras. Pero todo es siempre con el 1.1. ¿Por qué? El 1.1 dice que es la obligación de los estados proteger, garantizar, respetar los derechos humanos. Es decir, la principal obligación es que todos tengan derechos humanos. Entonces la igualdad se convierte en uno de los rectores básicos de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque de entrada todos debemos de tener derechos humanos y todos debemos de tenerlos en el mismo grado, en la misma extensión, de la misma forma, la misma protección. Entonces la igualdad se convierte en un principio interpretativo de todos los demás derechos humanos. Es decir, debe de haber una igualdad en libertad de trabajo, debe de haber una igualdad en libertad de tránsito, debe de haber una igualdad procesal en el tratamiento procesal, debe de haber una igualdad de acceso a la justicia, debe de haber una igualdad en tutela judicial efectiva. Entonces la igualdad se convierte en ese canon interpretativo a la luz del cual vamos a ver los demás derechos humanos. Bueno, eso es como principio, ¿verdad? Entonces esto implica también que lo mismo, esto aplica para ambos, como principio y como derecho, que la igualdad es un concepto relacional que solamente tiene sentido cuando se predica de dos o más sujetos y respecto de un objeto. ¿Cómo sabemos que tratamos igual? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que a la doctora y a mí nos trataron igual? Por ejemplo, con el agüita. Pues los dos tenemos agüita. Los dos tenemos nuestro personificador. Los dos tenemos nuestro silloncito. A los dos nos tocó el cachito de alfombra. Entonces, si nosotros vemos, pero solamente podemos entender la igualdad como un concepto relacional, comparacional. Los chaparros y los altos no sabían que lo eran hasta que se encontraron. Tú no puedes, tú amas las vacaciones porque trabajas. No sabrías lo que son las vacaciones si no trabajas. Entonces, la igualdad es un concepto relacional, comparacional. Siempre vamos a comparar, para decir que hay igualdad o no, dos o más sujetos con relación a un objeto, para ver si un sujeto y el otro sujeto con relación al objeto tuvieron igualdad o no tuvieron igualdad. ¿Sí me explico? Es como las divisiones del box. En las divisiones de box pues hay un parámetro de peso mínimo y peso máximo. Entonces dentro de ese margen pues sabes que son más o menos iguales. Puede haber una diferencia de unos gramos, pero más o menos no vas a enfrentar un peso pesado contra un peso, por ejemplo, mosca o un paja. Lo deshace, claro, si lo agarra. Ese es el chiste. Bueno, ok, entonces como derecho también es relacional, ¿verdad? Ahora, la Corte no explica cuál es la diferencia entre estas dos formas de entender a la igualdad, pero les asigna la misma función interpretativa. Ahora, la Corte también ha construido criterios de igualdad formal, discriminación directa por objeto y discriminación indirecta o por resultado. Bueno, la igualdad formal, ¿qué es la igualdad formal? Hace referencia a la equiparación de sujetos que se encuentra prevista implícitamente en las normas y a las distinciones expresas. La primera sala sostiene que el principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. De ahí que en algunas ocasiones esté prohibido, esté expresamente prohibido tratar igual a las personas o tratarla en forma desigual.
y en otras se exige inclusive que se trate desigualmente a las personas. Ese es el imperativo. ¿Sí me explico? Es decir, la igualdad va a ser siempre entendida como una equiparación de fuerzas. ¿Sí? Si una persona si tú tratas, por ejemplo, a los indígenas, que son desiguales, como un igual, que es la persona común y corriente, una persona que no pertenece a una etnia, que habla castellano, que tiene una formación, digamos, dentro de la cultura occidental y de los valores judeocristianos, que son los que más o menos nos informan a todos, más, menos, con diferentes estratos sociales, pero que más o menos tenemos esa cultura homogénea. Pero por ejemplo un indígena, un mazahua, un otomí, o un chamula, por ejemplo, ellos son desiguales, porque no hablan el lenguaje como lo hablamos nosotros, no fueron creados en esos valores judeocristianos, no fueron creados en esa educación occidental con valores de moralidad, de carácter que vienen con orígenes sajones, con orígenes de valores judeocristianos otra vez. Entonces no tienen esa misma formación, no son iguales. Si nosotros tratamos igual a los desiguales, estamos ahí rompiendo esa igualdad formal. Tenemos que tratar a los desiguales de forma desigual, no podemos tratarlos igual. Por eso las normas son tutelares. Todas las normas que se refieren a discapacitados, a migrantes, a niños, a mujeres, a obreros, a campesinos, son grupos vulnerables. Y esos grupos vulnerables son objeto de normas tutelares, cuyo objeto es ¿cuál es la finalidad? Lograr la igualdad, precisamente esa igualdad. Pero esto viene de las normas. La norma misma es la que establece el trato igual o el trato desigual, ¿sí? Por eso, la igualdad, ¿cómo se traduce a la hora de juzgar? En dos principios: estricto derecho y suplencia de la queja. Cuando tú aplicas estricto derecho, partes de la base de que hay igualdad formal entre las partes. Partes de la premisa de que ambos contendientes tienen la misma oportunidad de defensa, pueden ejercer su adecuado derecho de defensa de la misma manera. En cambio, cuando aplicas suplencia de la queja, partes de la base de que hay un sujeto procesal débil, hay un sujeto procesal vulnerable, y entonces lo tienes que equiparar, lo tienes que ayudar a tener la misma fuerza que el que tiene todos los elementos. Por eso se aplica suplencia de la queja. Por eso, la suplencia de la queja entendido en 4 niveles. ¿Cuáles son los 4 niveles? Primer nivel, de subsanar o corregir. Por ejemplo, tú quisiste enderezar una acción, pero esa no es la acción que realmente tú quieres intentar. La acción que realmente tú quieres intentar es esta y te la corrijo, ¿sí? O tú quisiste hacer valer, en realidad tú dijiste que era un incidente recurso, pero en realidad quisiste hacer valer un recurso, no un incidente, ¿sí? Te corrijo, te subsano, primer nivel. Segundo nivel, te hago el argumento que tú no hiciste. Te resuelvo sobre una prestación que inclusive ni siquiera pediste. Eso se da mucho en materia familiar. Por ejemplo, un problema en donde era una situación, por ejemplo, vamos a suponer alimentos. Fueron por alimentos, pero yo determino, me doy cuenta que tengo que determinar sobre guardia y custodia y régimen de convivencia. Esto no me lo pediste, esto no lo planteaste, pero yo lo tengo que hacer, tengo que crearte el argumento, tengo que crearte el planteamiento, tengo que crearte la solicitud de prestación. Entonces, primero, corregir, subsanar. Segundo, crear, ¿sí? El argumento que tú no hiciste valer en el recurso, lo que tú no pediste, pero yo veo que esto te afecta y yo te lo creo, te creo el argumento. Tercer nivel de suplencia de queja, recabar pruebas.
Tenías que haber aportado y no las aportaste, yo te las recabo. Cuarto nivel de suplencia de queja, mutación de litis. Lo que tú no pediste, te lo pido por ti, como en el caso que acabo de mencionar, ¿no? Por ejemplo, tú no pediste, vamos a suponer, un problema de divorcio, el divorcio incausado, ok, se declara el divorcio, se van a parte contenciosa, y la parte contenciosa solamente se va sobre la situación de alimentos. Pero a la hora de desahogar pruebas, me doy cuenta de que el padre violó a las hijas. Son 2 hijas. Pues resuelvo sobre pérdida de patria potestad y sobre suspensión de régimen de convivencia hasta que se someta a un tratamiento y haya un dictamen médico que me garantice que ya no corren peligro las niñas al convivir con mi padre. Eso no me lo pidieron. Mutuo, cambio, lo que era materia de litis. Esos son los 4 niveles de suplencia de queja. Pero esto aplica solo porque cuando hay grupos vulnerables. Pero ¿a qué tiende la suplencia de la queja? Pues es un mecanismo procesal tendiente a lograr la paridad de los sujetos procesales. Esto se llama igualdad de carácter formal. Bien, entonces esta igualdad formal, para respetarla y no discriminar de manera directa, se requiere que las normas secundarias, como una ley o un reglamento, no hagan en principio ninguna distinción entre los sujetos a los que se dirigen, siempre y cuando estos se encuentren en idénticas circunstancias, estableciendo cargas o privilegios diferenciados, o que no igualen a sujetos que se encuentran en situaciones distintas, estableciéndoles los mismos privilegios o cargas. Por ejemplo, en materia laboral, ¿verdad? Mientras no nos cambie la ley, por ejemplo, en materia laboral, cuando el trabajador ofrece la prueba pericial, aunque solo se ofrezca un perito, tiene plena validez. Pero si es el patrón el que ofrece la prueba pericial, tiene que ser colegiada para que tenga validez jurídica. Esto es un trato desigual, porque exige colegiación tratándose de patrón y no exige colegiación cuando se trata de trabajador. Pero esto, ¿por qué? Porque las normas de trabajo parten de que hay una desventaja del trabajador frente al patrón. Entonces, precisamente esto trata la igualdad formal de lograr esta equiparación. Tratar desde la norma debe de no hacer diferencias, o cuando los sujetos son diferentes, reconocer esa diferencia para lograr esa igualdad. Esto se llama neutralidad de la norma. La neutralidad de la norma significa que la norma no haga distinciones cuando no debe de hacerlas y que haga distinciones cuando tiene que hacerlas. Eso se llama neutralidad de la norma. ¿De acuerdo? Luego, con relación a la igualdad, la segunda sala la define como el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma que todos los demás, y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias. Esto, repito, igualdad de carácter formal. Bueno, ahora, tradicionalmente las constituciones han establecido una serie de categorías sospechosas. ¿Cuáles son las categorías sospechosas? Así, en una sola palabra: los jodidos. Punto. La gente que está en una situación de desventaja. Esas son las categorías sospechosas. Y tenemos el listado en el artículo 1. Ahí está. ¿Cuál es? Cuando dice que no se debe discriminar a persona alguna por razón de origen étnico o nacional. Primera categoría sospechosa. Origen étnico o nacional. Género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por ejemplo, los zurdos. Hoy ya pues hay ya paletas
de los pupitres y de los lugares, o sea, para zurdos. Pero yo todavía, yo nací en el 61, tengo 56 años de edad, a mí no me tocaron todavía esas paletas. Si eras zurdo, pues a ver cómo le haces. Tijeras para zurdo, ahora ya venden tijeras para zurdo, pero antes no había tijeras para zurdo y tenías que aprender porque tenías que aprender. Es más, por ejemplo, a mi suegra le pegaron y en la escuela la obligaron a ser diestra. Ella es una zurda reprimida, casi todo lo hace con la izquierda, pero escribe con la derecha, porque la obligaron a ser diestra. Yo tengo una hija zurda y también la ha sufrido por lo mismo. ¿Por qué? Porque todo está hecho para derechos, no para zurdos. Y así nos podemos ir, por ejemplo, los discapacitados. Yo tengo 5 esguinces y una fractura de tobillo. ¿Y saben el lío que ha sido cuando estoy en silla de rueda o en muletas? No puedes entrar. Una vez, cuando me fracturé, hace 3 años, intentamos ir al Teatro Telmex, un teatro que está en Plaza Carso, donde estaba el Rey León. Todavía creo que está el Rey León. Bueno, fuimos. Según esto, con acceso para discapacitados. Y sí, me trataron muy bien, me pasaron por un acceso especial, por un elevador especial, pero aún así, por ejemplo, para bajar, pues, no había más que por la escalera eléctrica. No había otro modo. Para llegar a los accesos especiales, pues que era como medio kilómetro, más o menos, sin exagerar, medio kilómetro. ¿Saben que yo la primera mitad del Rey León no la vi? ¿Fue Rey León? No, fue Wicked, fue Wicked, pero fue en ese mismo teatro. Fue Wicked. Yo no vi la primera mitad porque yo estaba revolcándome del dolor. Porque el llegar a ese espacio fue una verdadera tortura. Y ahí tomamos la decisión que mientras no me sanara, no volvíamos a salir. Porque era totalmente imposible. Y me tocó, por ejemplo, en un Sanborns, que una persona se peleó conmigo, me regañó, porque no la dejaba pasar por mi muleta, que le reducía yo el espacio para pasar. Entonces, yo que tuve una discapacidad de unos días, los que están permanentemente discapacitados, y todo esto, evidentemente, pues genera esta situación, insisto, de categorías sospechosas. Bueno, entonces, igualdad, recapitulando, es un carácter relacional, y para esto hay que hacer precisamente, para establecer lo de la igualdad, pues hay que seguir una especie de test. ¿Cuál es el test? Lo que decía la tesis. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Bueno, si una ley está dando un tratamiento diferente a las personas, primero, el objetivo que persigue la ley es un fin constitucionalmente válido, es decir, estoy haciendo una diferencia, pero esta diferencia atiende a un fin constitucionalmente válido, es decir, estoy lesionando un derecho pero estoy protegiendo a otro. Eso es lo que estoy haciendo, entonces hay un fin constitucionalmente válido. Segundo lugar, la distinción que hace la norma debe de ser racional. ¿Qué quiere decir que sea racional? Bueno, que exista una relación más o menos entendible, comprensible, razonable entre el fin que se persigue y la distinción normativa. Y entonces, pero esto además debe de ser también proporcional. ¿Qué significa que sea proporcional? Que el beneficio que se logra con hacer la distinción es tan valioso, es más valioso que la afectación que estoy creando. ¿Sí me explico? Esto es una ponderación de principios, que la afectación es leve, mediana o grave, de los dos lados. Entonces comparo, si la afectación es leve, por ejemplo, yo hago la distinción de la norma, y la afectación que yo hago al otro derecho es leve, y el beneficio que yo obtengo es mediano o grande, entonces sí es proporcional
entonces que haga yo la distinción. ¿Sí me explicó? Eso es a lo que se refiere esa tesis. Esa es la razonabilidad a la que atiende. Bueno, yo nada más voy a terminar con un par de comentarios, por esto ya son 5 minutos. Hay dos instrumentos para hablar, decía yo, de lo que es juzgar con perspectiva de género. Uno de ellos es este pequeño cuadernito que es cuaderno de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género, que es un resumen del mamotreto de 180 páginas que pueden encontrar y bajar. Ahora, aquí viene precisamente lo que acabo de decirles, de lo que es lo de la desigualdad idónea, necesaria y proporcional, acabo de mencionar. Y vienen precisamente lo de cómo debemos qué es lo que debemos hacer para poder establecer que hay perspectiva de género, que tenemos que aplicar perspectiva de género. Bueno, nos debemos de hacer, en todo problema jurídico hay dos elementos básicos, hechos y norma. No podemos tener un problema jurídico si no tenemos hechos. Lo primero que tenemos que hacer es aproximarnos a los hechos y calificar esos hechos como jurídicamente relevantes o jurídicamente irrelevantes, ¿sí? Entonces, yo tengo un problema jurídico, bueno, pues platícamelo y platícame los hechos. Oh, pues es que mi mujer me pegó. Ah, ok, te pegó, ¿y con qué te pegó? Pues con un sartén. ¿Y qué te pasó? Pues me abrió la cabeza, estuve una semana en el hospital. Ok, y ¿estás casado con él? Pues por la ley de Mahatma Gandhi y por la iglesia maradoniana. ¿La iglesia maradoniana? Sí, la de Maradona, con el balón y con una camiseta del número 10 de Argentina, ahí nos cansamos. Y con un balón autografiado por Maradona. Pero te casaste por lo civil. No. Ah, entonces no es tu esposa. Ahora vamos a ver. Tú tienes otra esposa, ¿no? Ella tiene un esposo, está casada con alguien. No. Ah, entonces puede ser un concubinato. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo juntos? Como 10 años. Ah, bueno. Entonces esto es un concubinato. Y ya voy calificando jurídicamente de acuerdo a los hechos que me van contando, voy calificando jurídicamente para seleccionar la norma aplicable. Porque nos vamos a ir por el aspecto penal, nos podemos ir por el aspecto civil, nos podemos podemos exigir reparación del daño. Pues no trabajé una semana, pagué de hospital 5,000 pesos, ¿sí me explico? Entonces ya la aproximación a los hechos nos lleva a la selección de la norma. Ok, entonces las preguntas básicas para perspectiva de género es, aproximándonos a estos hechos, es primero, ¿alguno de las personas involucradas se encuentra en alguna situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad o discriminación basada por el sexo, género, preferencia o orientación sexual? Mi esposa está cursando una especialidad de Derechos Humanos y uno de sus maestros les dejó la lectura de una sentencia de Atala Rifo. Atala Rifo es una juzgadora chilena que fue castigada, sancionada por ser lesbiana. Y fue sancionada de la siguiente manera. En primer lugar, se le quitaron allá, se le llaman la tuición, lo tuitivo. Aquí llamaríamos la guardia y custodia, ¿sí? Se le quitó la guardia y custodia de sus hijas porque llevó a vivir a su casa a su pareja. Y en primera instancia me han dicho pues, que esto no estaba bien, no pasaba nada. Pero la sala revoca sobre la consideración de que esto era un mal ejemplo para las niñas, que esto le iba a generar discriminación, que esto iba a confundir a las niñas en cuanto a su sexualidad, etcétera, 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 con situaciones de estas. Y además esto implicó también que la sancionaran y la suspendieran en su cargo
por ser lesbiana, porque esto había generado un escándalo y porque pues no había una buena percepción pública de que una juzgadora pues fuera lesbiana, ¿sí? Entonces la Corte Interamericana en este caso pues determinó que efectivamente se habían afectado los derechos de perspectiva de género, la igualdad de género, porque se había tratado precisamente a esta persona con este tamiz sobre estos estereotipos, sobre estos roles de género, y se le había precisamente sobre especulaciones, sobre este deber ser. Es que tú no puedes llevar a tus niñas. Yo he tenido algunos asuntos en estos años, por ejemplo, prostitutas. Una prostituta es una mala madre. ¿Por qué? No necesariamente. Hubo algún asunto en el que pues era una teibolera. Pues sí, pero no llevaba el trabajo a casa. La señora iba, trabajaba, hacía sus bailecitos, hacía lo que tenía que hacer ahí en el lugar de entretenimiento, llegaba a su casa, encargaba a sus hijos con una mujer a la que le pagaban, llegaba y atendía a sus hijos de forma normal. Y no había ningún indicio ni ninguna prueba de que la señora llevara hombres a su casa, de que llevara a las niñas a su trabajo. Las niñas no tenían ni la menor idea de qué hacía su madre. Y de hecho, ni el entorno tenía conocimiento de qué hacía la señora, que además sostuvo en todo momento que sobre lo que nos importaba, que solo bailaba, no tenía relaciones sexuales, sino solamente bailaba, ni siquiera hacía privados, sino solamente bailaba. Yo voy, me desnudo, bailo, termino y me salgo. No convivo con clientes, no convivo con nada. Pero independientemente, aunque lo hubiera hecho, esto mientras no afecte la vida, la identidad de las niñas, la educación y la formación de las niñas, no pasa nada. ¿Sí me explico? Igual sucedió en este caso. O sea, el que sea lesbiana, yo creo que es una situación de decisión ética de cada quien, pero yo creo que el que es, y el que no es, no es. Si tú estás en un ambiente homosexual y tú eres heterosexual, no te condiciona, y al revés volteado. Si puedes vivir en un ambiente absolutamente heterosexual y puedes ser gay, que es lo más normal y el cotidiano del universo, ¿no? Recordemos la canción del gran varón. Entonces, la primera es pregunta. Luego, también hay dos indicadores rápidos que digo. La pobreza y marginación. ¿Saben qué es los indicadores de pobreza y marginación? Hay una ley de desarrollo, social, y esa ley califica y define qué es pobre y qué es marginal. La pobreza es un indicador de ganancia bruta de cada persona. Más o menos el indicador de pobreza anda como por 720, 750 pesos. Si tú ganas menos de 750 pesos mensuales eres pobre. Y te pueden dar tu credencial de pobre. Lo que te da acceso a programas sociales. Si tú, por ejemplo, en un juicio tú exhibes tu credencial de pobre, ya eres un grupo vulnerable. Y ya tienes derecho a suplencia de queja y tienes derecho a todos los beneficios procesales que implica tu calidad de pobre. Pero necesitas tener tu credencial de pobre. Siempre y cuando, insisto, menos del indicador. Hay un indicador nacional de pobreza que se publica cada año. Ustedes entren a Google y pongan Indicador Nacional de Pobreza 2017. Y ahí les sale. De acuerdo a esta ley. Y hay indicadores. La marginalidad. ¿Saben qué es la marginalidad? La marginalidad es un concepto territorial. Hay zonas, hay 3 zonas ABC. Entonces, depende de donde vivas, es una zona marginal. Si tú vives en una zona clasificada como marginal, eres marginal, ¿sí? Pero eso es por ubicación. Y también hay una clasificación muy detallada por estados, por municipios, por colonias, de cuáles zonas son marginales y cuáles no lo son.
Entonces, si tú acreditas que vives en determinada colonia, por ejemplo, las colonias de acá arriba, de la Teresona, Sopilocalco, o bien eres marginal, esta zona también, el seminario también es una zona marginal. Toluca es una zona marginal, por si no lo sabían, Toluca es una zona marginal. Entonces, Nezahualcóyotl o Nezahualódol es también zona marginal. Entonces, obviamente eso crea una presunción de marginalidad, no necesariamente, pero eso ya crea una situación de marginalidad. Entonces, para que quede claro qué es pobreza y qué es ser marginal, porque se habla mucho de pobreza y marginalidad, pero ¿qué son? Y todo tiene un apoyo legal. Hay una ley y hay indicadores de pobreza y de marginalidad para que tú te puedas ubicar. Y si tienes tu credencial de pobre o de marginal, pues ya tienes acceso a todos los beneficios. Bueno, entonces ya casi termino. Entonces, primero hay alguna situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad o discriminación basada en sexo, género, preferencia o orientación social. Subyace una relación asimétrica de poder. Esto es muy importante para la perspectiva de género. La relación asimétrica de poder. Es decir, según datos también del INEGI, el 85% de las mujeres empobrecen en una situación de divorcio. ¿Por qué? Porque el marido era el proveedor, ellas no trabajaban o trabajaban con muy bajos ingresos. Entonces, en el 85% de los casos de divorcio, la mujer empobrece automáticamente. Entonces, esto ya puede dar lugar a establecer con las pruebas que se recaben para determinar si hay una relación asimétrica de poder o no. ¿Basado en qué? En la dependencia económica, social, afectiva, emocional. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si una de ellas, una mujer, suponemos es diabética, y el hombre es totalmente sano, y el hombre, por ejemplo, había una dependencia porque el hombre cuidaba a la mujer. ¿Sí me explico? Entonces, ahí hay una relación asimétrica. ¿Por qué? Porque ella dependía de él. Entonces, no es lo mismo ejercer tu derecho de defensa con la misma lana, con la misma salud, con las mismas condiciones que tu contrario. Si tu contrario tiene mejor salud, más dinero, mejor posición que tú, entonces debemos de equiparar y hacer esa perspectiva de género para subirla, para equipararla, para recabar todos los datos, para protegerla adecuadamente y que los derechos que se están dilucidando se puedan resolver con paridad de fuerzas. ¿Sí me explico? Eso es lo que sugiere la Corte. Luego, pues obviamente si hay categorías sospechosas, ¿en qué categorías sospechosas? Y luego pues el relato de los hechos o la información que se maneja, si hay referencia a estereotipos o ideas preconcebidas, ¿no? Que esto otra vez, y yo sí lo he visto mucho en las sentencias, es que culturalmente la mujer está mejor capacitada que el hombre para hacerse cargo de los hijos. Eso no es una razón jurídica, eso es un estereotipo, esa es discriminación, eso es lo que debemos precisamente de evitar. No es que culturalmente, es que en este caso, con los hechos que yo tengo y con las pruebas que yo tengo, determinar quién está en mejores condiciones de cuidar al niño, quién tiene mayor tiempo. Hoy día ya normalmente padre y madre trabajan, entonces vienen los que algunos llaman redes de apoyo y otros llaman cuidados sustitutos. La banca. ¿Qué banca tienes? ¿Qué suplentes tienes? La mamá, las tías, los primos, los hermanos. ¿Quiénes se encargan? ¿Y qué banca es mejor que la otra banca? Tuvimos un asunto en el que era exactamente así. Y por ejemplo, aquí él trabajaba en el Poder Judicial Federal en la Ciudad de México. Era aquí en Toluca, vivía la niña. Y él trabajaba en el Poder Judicial
el Federal en la Ciudad de México. Entonces iba a las 8, 7:30, 7:30, y regresaba a las 4, 4:30. Mientras se ocupaba una hermana y su mamá, o sea, la tía y la abuela de la niña. Vivían en una casa donde estaba, la niña tenía su cuarto y vivía pues, con su papá. El papá llegaba y ya en la tarde al llegar la llevaba a las actividades extracurriculares, ¿no? A natación y que a karate, etcétera, ¿no? Lo usual. Bueno, la madre era ministerio público y tenía turnos en aquel tiempo de 24/48, y además también los fines de semana. Pero además la banca era la mamá de la señora, pero la mamá tenía un negocio. Entonces la niña estaba hasta que ahí en el negocio, en una esquinita, haciendo la tarea o viendo una tele chiquita, hasta que cerraban el negocio a las 8 de la noche. Vivían en una casa con 3 familias más, y la niña compartía la habitación con 3 o 4 primos más. Pero además hizo un estudio pormenorizado de todos los ocupantes de ambas casas. Valoración total. Y la valoración nos refirió que solamente uno de todos los 11 habitantes que había en la casa donde vivía la mamá, era el único empático y era el único que se adaptaba a la niña. Todos los demás detestaban, vomitaban a la niña, además de todo. Entonces, con todos estos elementos, pues evidentemente se determinó que a pesar de ser una niña que tenía 5 o 6 años de edad, la guardia y custodia debía de tenerla el padre. Esto es perspectiva de género. Esto es decir, no partir de reglas, no partir de estereotipos, no partir de clichés, no partir de lo que yo espero o creo o pienso que debe ser, sino lo que es, lo que tengo, lo que realmente en el caso concreto tengo, olvidándome de que sea hombre, olvidándome de que sea mujer, olvidándome de que sea gay, olvidándome de que una sea doctora en astrofísica de origen sueco y el otro sea un indígena otomí que siembra terrenos de temporal. Me debo de abstraer de ello, sino debo de atender a las pruebas del caso concreto. Y si hay una situación de vulnerabilidad o de categoría sospechosa de alguno de los implicados, debo de buscar el equilibrio y aportar pruebas, recabar pruebas oficiosamente para tener todos los elementos objetivos para que el caso concreto sea resuelto. ¿Sí me explico? Eso es básicamente. Bueno, ya termino. Finalmente, ahora, hacer el test. ¿Cambiaría mi decisión si invirtiéramos los roles? Es decir, si en lugar de que fuera el hombre, fuera la mujer. Si la respuesta es, si mi decisión seguiría siendo igual, no hay problema. Pero si cambiaría mi decisión, entonces no estoy aplicando perspectiva de género. El daño causado generaría un impacto diferenciado si se tratara de otro sexo o persona con una preferencia sexual diferente. Fíjense, les voy a platicar, y esto es una intimidad. Alguna vez, hace años, tuvimos un asunto, ya con esto me despido. Y en este asunto que tuvimos, todavía había divorcio necesario, y era por infidelidad, ¿no? Adulterio. En este caso, si hubiera sido, la mujer es la que demandó al hombre, el hombre había sido infiel. Si el hombre hubiera sido infiel normal, no hubiéramos considerado probada la causal, porque había insuficiencia probatoria. Pero el hombre había sido infiel con otro hombre, no había sido infiel con una mujer. Y nosotros consideramos que aunque había cierta insuficiencia probatoria, pues era más grave ser infiel con un hombre que infiel con una mujer. Eso no es perspectiva de género. Hoy día lo veo. Eso es el avance.
Eso es donde hemos caminado más. Si yo tuviera hoy ese mismo asunto, ¿sabes qué? Pues no, con la pena, pero infidelidad es infidelidad, y adulterio es adulterio, y pruebas son pruebas, y no me importa que te haya sido infiel con mujer, hombre o bestia. Fuiste infiel, punto. Pero en este caso nosotros consideramos que era más grave y era más delicado el que si le pusiste el cuerno a la señora con una mujer, era más grave ponerle el cuerno con un hombre. Pero no, eso no es perspectiva de género. Por eso relato el asunto. Esto fue hace como, no sé, 12, 14 años, por ahí. Tenía yo poco de haber llegado a Toluca, tengo 15 años aquí. Tenía poco de haber llegado y tuve ese asunto. Hoy día lo veo completamente diferente, insisto. Hoy día ya es muy común que los padres se queden con guardia y custodia de niñez de 1 año, 2 años, sin ningún problema. Siempre y cuando demuestre, con las pruebas, se demuestre la idoneidad del padre y que el interés superior del menor o de las menores o de los menores, pues está mejor salvaguardarlo con el padre que con la madre. O sea, ya no hay situación de preferencia por roles, ¿de acuerdo? Bueno, y ya les recomiendo el protocolo, y hay otro protocolo, les decía yo, que también les recomiendo mucho, ya no voy a profundizar con él, pero sí para mencionárselos para que lo puedan consultar. Es un protocolo que se llama Metodología para un curso para jueces y juezas, juzgar con perspectiva de género, con el apoyo de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. La elaboración es atribuida a la doctora Gloria Ramírez y la colaboradora es Leticia Hernández y está editado por la UNAM. Lo consiguen en Google, todo el material que les di, de todas maneras, si alguien se interesa, hice un pequeño, como vieron, una pequeña recensión, una pequeña síntesis de mi material. Ahí vienen todas las fuentes, vienen todas las páginas de internet, para que lo que quieran ustedes profundizar sobre ello, pues puedan profundizar, ¿verdad? La idea es dar elementos básicos, pero al final del día, y con esto me despido, ahora sí, muchos se despiden, pocas ganas tienen de irse, pero cierro con la idea de que juzgar es resolver un conflicto entre personas por un tercero imparcial y de manera vinculante. Y lo que pretendemos los jueces mexicanos es lograr la consecución de una justicia material, no de una justicia formal, no de la aplicación ciega de la ley, sino razonar y justificar la decisión judicial y lograr, pues finalmente, lo que es la finalidad del derecho, que es buscar la justicia. A lo mejor todos nos metemos en un brete si trato de explicar qué es la justicia, pero yo creo que es más claro lo que no es justo, lo que no está bien, y nosotros tratamos de que las sentencias pues sean cuando menos razonablemente sustentables. Hay una parte que gana y otra que pierde, por eso los sistemas o medios alternativos de resolución de controversias es el futuro. El futuro es la conciliación, la mediación, el arbitraje, ir dejando la labor jurisdiccional como algo excepcional, no como la regla como hoy es. Entonces, sin embargo, mientras tengamos conocimiento de asuntos, pues creo que la finalidad es lograr la justicia, y esa justicia a través de lograr la igualdad de las partes, de lograr la paridad procesal y de pues hacer una aplicación más humana de la justicia. Yo creo que eso es a lo que tiende finalmente la perspectiva de género, lo que tiende la protección de derechos humanos, lo que tiende la tutela judicial efectiva. Como decía Germán Vidal Campos, el recordado maestro argentino radicado y muerto en México, el derecho es un instrumento para que el hombre esté bien, viva bien. El derecho es para el bienestar del hombre. Y yo creo que esa es nuestra misión de todos los que estamos involucrados. Muchas gracias. Buenas tardes.
Doctor, como siempre es un placer, un gusto escuchar tan interesantes palabras, muy interesantes sus aportaciones. Podemos concluir que de toda la plática, extensiva plática y gran aprendizaje, es usted un mar de conocimientos, que la importancia de tomar en consideración en la labor jurisdiccional la complejidad del contexto social, económico y cultural. Quienes impartimos justicia en algún momento, tenemos en nuestras manos hacer realidad el derecho a la igualdad sin entrar propiamente en una desigualdad. Considerar, entre otros, el acceso a la justicia, la paridad, la neutralidad, no proteger desprotegiendo a otros, pues eso implicaría una discriminación inversa. No hacer distinción cuando no se debe hacer distinción, hacerla cuando se debe hacerla, atender los fines constitucionalmente válidos y bueno, que el uso de las camisas rositas no es una característica de sexo, sino género. Bien, abrimos un espacio breve a preguntas. Por el tiempo la vamos a limitar a 2 o 3 preguntas. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? Aquí en la segunda fila. Bueno, yo creo que el reto más grande es quitarnos el chip de esos prejuicios. Yo fui criado por mujeres, que debo de decirlo también, que eso cuenta mucho. Yo me crió mi abuela y mi madre, y pues tengo 4 hijas, entonces he estado rodeado de mujeres toda mi vida. Y sin embargo, no obstante que tengo esta formación femenina, que tengo también una vocación humanista desde niño, siempre porque estuve en un colegio humanista, mi colegio Luis Vives, y estuve con padres maristas, con padres lasallistas. No obstante todo esto, y no obstante que me dedico al derecho y que pues he sido a mi modo y a mi forma muy humilde y muy, a lo mejor poco aportativa, pero a través de las pláticas y de las conferencias pues he defendido los derechos de homosexuales, de lesbianas, de mujeres. Estuve participando algún tiempo en un programa de televisión entre mujeres, con una cápsula de los derechos de la mujer. De todas maneras yo no me escapo de los estereotipos, no me escapo. O sea, sigo incurriendo en frases y en concepciones machistas y en concepciones sexistas que yo me doy cuenta que todavía las tengo y que todavía incurro en ellas. Entonces, creo que el gran reto de todos los juzgadores y juzgadoras, porque la principal fábrica de machos en México son las mujeres. Las mujeres son las que educan al niño a que el niño tiene 3 hermanas, el niño es más grande que las hermanas y la hermana chiquita le tiene que servir al hermano. El hermano no se puede parar a servirse o a servir a las hermanas. Los trastes los lava la hermana, las camas las tiende la hermana, los niños no hacen nada. O sea, y se privilegia desde la cuna la formación del macho, la formación del hombre, el papel del hombre, ¿no? Hay por ahí un mail que por ahí tengo perdido muy bueno, que lingüísticamente, ¿no? ¿Qué es el zorro? Pues un animalito, ¿no? ¿Qué es una zorra? Una puta. ¿Qué es una puta? Puta. ¿Qué es un puto? Homosexual, ¿no? ¿Qué es un perdido? Alguien que no encontró el lugar donde va. ¿Qué es una perdida? Una puta.
y estereotipos. O sea, hasta lingüísticamente el lenguaje es así. Entonces, yo creo que el mayor reto que tenemos, así como lo de los derechos humanos, el control ex oficio, el parámetro de regularidad constitucional, ¿no? que es, el parámetro de regularidad constitucional no es más que todos los derechos humanos son los que están en la Constitución y los que están en los tratados internacionales. Y si hay una restricción, debe de estarse a la restricción que marque la Constitución. En todo lo demás, hay un bloque de constitucionalidad, por lo tanto, no prevalece ni el Tratado Internacional ni la Constitución, sino lo que sea más proteccionista, aplicando los criterios de interpretación conforme y el pro persona, para elegir la interpretación que sea mejor o más protectora. Bueno, es todo esto es cambio de chips. Es total, los que se dejan a penal, el cambio de migrar de un sistema inquisitivo mixto a una oral adversarial, acusatorio, creación dialéctica de prueba, en fin, la oralidad, la sentencia dictada en forma oral y qué es lo que tengo que atacar, no la acta mínima que se levanta, un criterio reciente de la Corte, en fin, todos estos son cambios de chip. Y en materia, yo creo que el mayor reto es entender estas situaciones y es muy difícil porque finalmente el juzgador refleja mucho de lo que es como persona. O sea, la sentencia, finalmente, dime quién eres y te diré cómo sentencias. O sea, finalmente Ortega y Gasset, ¿no? El hombre y su circunstancia. O sea, en qué escuela te formaste, en qué medio te formaste. Yo, cuando llegué a Ciudad Victoria como magistrado, el magistrado anterior que ya falleció, y no digo su nombre por respeto, pero el magistrado al que yo sustituí, tenía terminantemente prohibido, por eso me enteré, porque me preguntaron mis secretarios, tenían terminantemente prohibido, absolutamente prohibido, so pena de ser corridos en ese instante, de presentar un proyecto de un amparo directo amparando a un narcotraficante. Tenían prohibido, como pudieras, pero tenías que negar, porque todos los narcotraficantes son culpables. Esa era su posición. Y cuando los magistrados, y esto me lo platicaron ellos, cuando los dos magistrados presentaban un proyecto amparando, él decía que si sostenían el proyecto los iba a denunciar al Consejo de la Judicatura Federal por corruptos, porque no se podía amparar a ningún narcotraficante bajo ninguna circunstancia. Todos los narcotraficantes son culpables. Entonces, tenemos que romper esos estereotipos, esos clichés, abrir la mente. No es fácil, sobre todo, yo lo entiendo, yo comentaba, tengo 56 años, yo ya soy de los jóvenes de la vieja guardia, pero yo ya soy vieja guardia, tengo 18 años de magistrado, yo ya no soy, ya hay muchachitos de 36 años que son magistrados, 20 años menos que yo. La brecha generacional es impresionante. La forma de vestir, de hablar, ya son niños, ya son literalmente millennials jurídicos. Hoy día yo reviso mis proyectos en el iPad, en esta cosilla ahí. Esa es mi vida, ahí está mi música, mis fotos, mis libros, mis presentaciones, todo está ahí, todo. Y ahí me mandan los asuntos y ahí se los regreso, aprobado. Todo gira en torno a la tabletita. Entonces, si no te adaptas, hay compañeros que no, compañeros que todavía les tienen que mandar impresos los proyectos y que esto lo ven como obra de Satanás. Entonces, tenemos que ir cambiando y cambiando en todo, pero sobre todo la justicia. Creo que el mayor reto, vuelvo a repetir, es humanizarnos. Una justicia más humana, no una justicia legal. La justicia en México todavía es una justicia de derecho.
Si yo resuelvo conforme a la ley, no tengo por qué preocuparme. Pero hoy día, afortunadamente, se ha replanteado la relación de moral y derecho. Y hoy día tú no puedes dictar una sentencia jurídicamente válida, pero moralmente no válida. Ya no estamos en los tiempos de que es que se violó, pero no más poquito. O no le pegó, o le pegó poquito. No, ya no estamos en ese momento. Creo que hoy el mayor reto es ese, humanizar la justicia, humanizarla y hacer una justicia realmente para todos. O sea, no justicia sectorial. Ese es el gran cambio. Antes había derechos individuales que los podían hacer valer solo los que tenían dinero para hacerlo. Hoy tengas lana o no tengas lana, yo tengo la obligación de protegerte. Solo lo único que necesito es que alces la mano y que digas, protégeme. Yo hago lo demás. Ese es el camino. Y hacer, pues lograr que el derecho pues, deje de ser ese laberinto intrincado y que los procesos sean tan tortuosos, tan caros, tan largos y tan desgastantes. Creo que a todos nos corresponde poner el grano de arena para que éticamente sean juicios razonablemente justos. Creo que es el mayor reto. ¿Hay alguna pregunta más? Creo que no. Siendo así, damos por concluida nuestra plática de hoy. Agradecemos la intervención del magistrado y la doctora, y a continuación invito al doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, director general de la Escuela Judicial del Estado de México, para que haga entrega de los siguientes reconocimientos. Al magistrado doctor Juan Carlos Ortega Castro, por la brillante disertación de la conferencia Impartición de Justicia con Perspectiva de Género. Y a la doctora María Elena Ponce Escalera, por su destacada participación como moderadora. De esta manera, damos por terminado el evento. Les recordamos que el día de mañana los esperamos al concierto de piano a las 6 de la tarde en el aula magna de esta institución. Agradecemos su asistencia y deseamos que pasen una excelente noche.